El juez fue muy leniente con Sixto George durante todo el proceso. ¿Te sentiste que te dejó solo? ¿Te sentiste traicionado por parte de Ricardo Rosselló? ¿Hubo alguna duda contigo o te sentiste solo en el pantano? Y cuando yo vi la mala leche que había detrás de lo que habían hecho con mis expresiones, no me cabía duda que había mala leche en la totalidad del reportaje. El que vive los aplausos tiene su futuro en las manos equivocadas. Sí me sorprendió la hipocresía de muchos miembros de los medios de comunicación y de la prensa, pero valió la pena porque cumplí con mi deber ciudadano, que el apoyo de la ciudadanía en general. Eso es lo que yo no me esperaba. ¿Tú volverías al servicio público? Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, juzgado, encontrado culpable, sentenciado a 51 meses de cárcel, esos son 4 años y 3 meses. Pero en adición a eso, el juez lo mandó al centro de detención hasta que llegara su sentencia. 7 meses cumpliendo en la cárcel. La pregunta es ¿por qué? Pero también tenemos otras preguntas. Y con nosotros se encuentra Anthony Maceira, uno de los testigos o el testigo principal en ese caso, quien llevó ante las autoridades federales las acciones de Sixto George. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le des a la campanita para que te alerte de la información que estamos publicando semanalmente. Anthony Maceira, gracias por estar con nosotros aquí en mi canal de YouTube. Bienvenido como siempre. Gracias por tenerme aquí, que es un placer estar aquí contigo. Anthony, en estos procesos, ¿tú crees que lo que acabamos de ver, su comportamiento, sus expresiones, llamar al juez un niño, criticar a la fiscalía, criticar los procesos y haber sido tan vocal, le hizo daño a él, no solamente en la sentencia a 51 meses de cárcel, pero también a que al haberlo encontrado culpable y fuera sentenciado, lo dejarán adentro también? Pues mira aquí que creo que que tu pregunta tiene dos componentes que es importante distinguirlo. En primer lugar, preguntas que si eso pesó a la hora de la cantidad de meses que se le puso en su sentencia. En cuanto a eso, yo creo que no, ¿verdad? La sentencia que se le impone a Sixto George se hace basado en las guías de sentencia o los sentencing guidelines, el informe del oficial probatorio que hace unas recomendaciones y basado en eso la fiscalía solicita. Las expresiones que haya podido o no hacer fuera del tribunal no forman parte de esa consideración, por lo que no le echaron más o menos meses por lo que haya podido decir o no decir. Son 51 meses de cárcel, como tú dijiste, 4 años y 3 meses, además de 3 años de libertad supervisada. No obstante, sí lo afectó en el otro aspecto, que es precisamente... todos hemos visto muchos casos donde luego de ser encontrados culpables a los convictos se les permite estar en la libre comunidad hasta que llegue el momento de su sentencia. Ese no fue el caso de Sixto George y mucha gente se pregunta por qué. Pues lo dijo, creo que fue su propio abogado afuera del tribunal, que fue por violar las órdenes del tribunal, las reglas del tribunal. Todos recordamos que el juez fue muy leniente con Sixto George durante todo el proceso, donde se le informaba que no podía hacer expresiones sobre el caso fuera del tribunal y no respetaba para nada las reglas del tribunal y ¿verdad? Pues hacía lo que le daba la gana, básicamente. Y pues eso tuvo sus consecuencias en que ese día vuelven a violar las reglas del tribunal y por violar las reglas del tribunal es ingresado a la cárcel inmediatamente. Vamos a transportarnos al momento, yo diría que uno de los momentos más cruciales y culminantes durante el juicio, que es cuando los medios noticiosos sacan una información sobre unas declaraciones que Ricardo Rosselló, el exgobernador Ricardo Rosselló, hizo en una entrevista con los federales, donde en lo que sale allá afuera originalmente era de que él no había sido extorsionado por Sixto George. Y eso yo entiendo que fue un momento bien caliente, porque como que la opinión se estaba comenzando a virar a favor de Sixto George en términos si te había extorsionado o no. Pero,
quiero que compartir con ustedes este momento en que yo, en Lo Sé Todo, le dejo saber a Anthony Maceira que las expresiones de Ricardo Rosselló eran mucho más amplias que lo que varios medios noticiosos habían publicado. Vamos a verlo. A Ricardo Rosselló, en esa entrevista con los federales, licenciado Maceira, para usted también, le preguntan si estaba siendo extorsionado por Sixto George, por Sixto Díaz Colón. Inicialmente, Ricardo Rosselló dice que no, pero más adelante en la entrevista él aclara de la siguiente manera: si bien es cierto que no estaba siendo extorsionado directamente por Sixto George, por Sixto Díaz Colón, sí estaba siendo extorsionado indirectamente a través de Anthony Maceira. Eso, mis queridas amigas, amigos, según nuestras fuentes, son parte de esa entrevista. Anthony, ahí es donde tú por primera vez te enteras. Que mucha gente te quería ese día. Sí, mucha gente tus colegas de los medios, también, el Centro de Periodismo Investigativo. También. Pero no fue culpa de ellos. A ellos solamente, el Centro de Periodismo Investigativo, en mi opinión, y lo dije también en mi programa de radio, a ellos le dieron lo que convenía a quien se lo dio a ellos. No le dieron el tracto completo de que Ricardo Rosselló sí al principio dijo lo que el Centro de Periodismo Investigativo publicó, pero no le dieron a ellos también que Ricardo Rosselló más adelante en esa misma entrevista dijo que se había sentido extorsionado a través tuyo. Cuando tú te enteraste de esto en Lo Sé Todo, que yo te doy toda esa información, y tú viviendo en este torbellino, en este huracán, en este tornado, ¿qué te pasó por la mente? Tu cara se ve más tranquila en el video que acabamos de ver, pero ¿qué tú sentiste después de eso? Pues mira, Quique, yo creo que un elemento adicional de contexto es qué estaba ocurriendo en el tribunal cuando salen esas alegadas expresiones o esas alegadas declaraciones que el gobernador Rosselló había realizado supuestamente en una entrevista al FBI. Y eso era el día que el jurado se supone que se iba a deliberar. Y cuando el jurado se supone que se iba a deliberar, comienzan a salir, tú recuerdas, un día fue esto, hubo otro día que fueron otros pedazos o extractos de cierta alegada evidencia que parecía indicar pues, o de algún modo favorecer la teoría de Sixto George. Cuando sale pues, ese reportaje del Centro de Periodismo Investigativo que alegaba que Ricardo Rosselló había negado sentirse extorsionado de ningún modo, lo primero que comenzó fue, que yo comencé a recibir fue solicitud de petición de reacción de los medios de comunicación. Y todos buscando que yo atacara a Ricardo Rosselló. Que yo le dijera mentiroso, que yo dijera que era un embustero, etcétera. Y a todos yo comenté, de hecho, cuando el Centro de Periodismo Investigativo me solicita una reacción, que se la di por escrito, dije lo único que podía decir, que era que yo me reafirmaba en lo que ya había dicho bajo juramento, en inmediación a los hechos, que había testificado bajo juramento y que eso debía pesar más que cualquier conjetura. Y que yo no tenía manera de saber lo que había o no había dicho el gobernador Rosselló. Pero no dejaba de ser incómodo, Quique. Y cuando en tu programa en Lo Sé Todo, que yo iba y yo estaba preparado para lo mismo, para aquí dijeron esto, usted dijo esto, quién está diciendo la verdad, etcétera, y yo estaba listo para contestar lo mismo. Cuando yo veo que en efecto las declaraciones de Ricardo Rosselló tenían mucho más de lo que había sido publicado, pues fue un gran, no sé si la palabra es un gran alivio, ¿verdad? Porque te confieso que tuve preocupación cuando vi el reportaje del CPI. Yo tenía preocupación en el giro mediático que le iban a tratar de dar o que ya le estaban tratando de dar, que definitivamente no era, ¿verdad? Yo estaba seguro de lo que era mi versión, pero definitivamente era otro ataque al gobierno del PNP, a la administración de Ricardo Rosselló, tratar de utilizarme a mí entonces para poner a Ricardo Rosselló contra la pared, que era lo que estaban tratando de hacer muchos medios de comunicación, y era como que, tú sabes, otro tostón más con el que voy a tener que bregar, y gracias a tu trabajo responsable y que se publicó eso completo, pues quedó claro allá afuera que lo que Ricardo Rosselló dijo no era lo que se alegaba que había dicho. Ahora, cuando está la alegación
fue el día anterior y esa mañana, antes de que tú fueras a Lo Sé Todo, pero cuando está esa alegación de que él nunca se sintió amenazado ni extorsionado por Sixto George, que ahí se pone en duda tu palabra, tú habiendo sido secretario de Asuntos Públicos, tú habiendo hablado con él sobre esta situación de Sixto George y lo que tú ibas a hacer, ¿te sentiste que te dejó solo? ¿Te sentiste traicionado por parte de Ricardo Rosselló? ¿Hubo alguna duda contigo o te sentiste solo en el pantano? Yo, desde el inicio, yo puse en duda la credibilidad del medio por el simple hecho de que, dos cosas. Uno, yo sabía que era cierto que él sabía, ¿verdad? Yo tenía muy claro lo que él sabía y dudaba que él se hubiese tirado la maroma, vamos, de mentirles a agentes, pero también por el hecho de que ellos intencionalmente sacaron de contexto mis expresiones. Yo envié una reacción escrita, que eran creo que 3 párrafos cortos, porque fue por mensaje de texto, y sacaron como 3 palabras. Y entonces era el párrafo de lo que decía el reportero, con unas comillas, una palabra mía, cerraban la comilla y le daban un giro totalmente distinto a lo que en realidad yo había dicho. Cuando yo le solicito al medio, directamente al periodista que lo edite, me dicen que no se podía editar. Porque como yo no le había puesto la regla de no editar mis expresiones previo a la publicación, pues que ya no podían hacer nada. Y cuando dije, o sea, eso es faltarle a la verdad. Y cuando yo vi la mala leche que había detrás de lo que habían hecho con mis expresiones, no me cabía duda que había mala leche en la totalidad del reportaje. ¿Tú piensas que ellos recibieron solamente una parte de la información? Yo creo que eso es una posibilidad, pero también cabe la otra posibilidad, que solo publicaron lo que querían publicar para tratar de nuevamente ir contra la administración del PNP, contra Ricardo Rosselló y contra un PNP y un estadista que hizo lo correcto, que era este servidor. En algún momento, todavía el día de hoy, ya han pasado días desde que lo sentenciaron y ahora pues encaminados al proceso apelativo ellos allá, pero en algún momento tú te has preguntado si valió la pena por todos los ataques que tú has recibido, porque tú fuiste un funcionario público que denunció lo que tú entiendes fue un acto de extorsión en contra de un funcionario público y se supone, o por lo menos quizás en algún momento, esta es la primera pregunta, en algún momento tú esperabas tener un apoyo mucho más grande por parte de los medios y por parte de otra gente a base de lo que tú denunciaste y de lo que tú hiciste versus el rechazo que has tenido? Pues mira, aquí que yo creo que el que tiene su futuro, el que vive los aplausos tiene su futuro en las manos equivocadas. Cuando yo fui a la autoridad y denuncié lo que hoy culminó con la convicción de Sixto George, no lo hice pensando en el apoyo o rechazo que pudiera tener, lo hice sabiendo que era lo correcto, que con la posición que yo ostentaba y lo que había sucedido, la amenaza, la extorsión y todo lo que ocurrió, yo no tenía otra opción. Y máxime, ¿verdad?, apoyado en aquel momento por el gobernador Rosselló. Sí me sorprendió la hipocresía de muchos miembros de los medios de comunicación y de la prensa, que estuviesen más interesados en seguir atacando al PNP que aceptar que también hay corrupción en el sector privado y que también pueden haber funcionarios públicos que hagan lo correcto, que denuncien y lo lleven hasta las últimas consecuencias. Y me sentí sorprendido en la obstinación de algunos medios de comunicación de que no querían que se supiera la verdad y los intentos súper fuertes, en mi opinión, de influenciar un jurado a favor de Sixto George, que ciertamente pues, fueron esfuerzos infructuosos, ya que el jurado de 12 hombres y mujeres encontró a Sixto George culpable de manera unánime en los 3 cargos. Te tengo que decir que valió la pena, definitivamente valió la pena, no por la sentencia, ni nada por el estilo, yo no me alegro por el mal de nadie, pero valió la pena porque cumplí con mi deber ciudadano, que en aquel momento era mayor al que tengo hoy como ciudadano privado. En aquel momento yo era servidor público que ostentaba una posición pública y mi salario lo pagaba el pueblo de Puerto Rico, que no espera menos de sus funcionarios. Cumplí con mi deber de denunciarlo, de colaborar con las autoridades, de ir hasta el tribunal, pero más que eso, en el plano personal, siempre podré mirar a mi familia, a mi hijo que hoy tiene casi 2 años, pero en un futuro pues será mucho más grande y entenderá todas estas cosas, y asegurarles que yo protegí nuestro apellido, que protegí nuestro nombre. Y aunque algunos miembros de la prensa traten de rechazar esto, yo te tengo que decir, Quique, que el apoyo de la ciudadanía en general, eso es lo que yo no me esperaba.
Yo jamás me esperé ir caminando por el condado de camino a almorzar y que de un cristal, que bajaran un cristal a gritar que apoyaban, que le metieran la mano a la corrupción, que todavía al sol de hoy, hoy entré a un comercio en el Viejo San Juan a tomarme un café y se me acerca un señor que trabajaba allá a preguntarme si yo era Maceira, a felicitarme por lo que yo había hecho, porque había que sacar a los corruptos del medio. La cantidad de acercamientos de gente que no conozco para felicitarme y agradecerme por lo que hice con eso, eso es lo que a mí me sorprende. Y te digo, Quique, que eso no motiva lo que hice, pero sí definitivamente me deja saber que allá afuera la gente está clara en que pueden haber funcionarios públicos serios y que pueden haber personas privadas que sean corruptas. Y durante todo el proceso tengo que decir que tuve el único apoyo que importaba, el de papá Dios sobre todo, y el de mi familia y el de mis amigos. ¿Tú volverías al servicio público? No. No. Bueno, déjame, ¿verdad? Nunca se dice nunca. A lo mejor en un futuro muy lejano, pero en el futuro inmediato y ¿verdad? El futuro previsible, pues no, me va muy bien en la práctica privada. Yo tengo mi bufete de abogados ubicado en el Viejo San Juan, tú sabes, con una base sólida de clientes, una práctica de derecho interesantísima. Tú sabes, tenemos abogados, secretarias, suplidores, contratistas. Tú sabes, se siente uno bien, pues ayudar a la creación de empleo, la economía. Me encanta lo que hago, la flexibilidad también. Gracias a Dios, o sea, yo no me tengo que perder un momento del desarrollo de mi hijo, y esos son lujos que uno no se puede dar necesariamente en el servicio público. El servicio público, contrario a lo que la gente pueda pensar, son largas horas de trabajo, a veces 7 días a la semana, y tienes definitivamente las más grandes satisfacciones, pero definitivamente es sumamente, ¿verdad? Sacrificado, y yo no estoy dispuesto a realizar ese sacrificio nuevamente. Anthony Maceira, como siempre, agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti, Quique. Ahí ustedes escucharon al licenciado Anthony Maceira sobre el caso de Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alerte del contenido que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima.